Estamos rodeados de orangutanes, hay lo menos 4 y estoy con la cámara preparada porque es muy difícil, los he visto, pero se ven como una sombra roja fugaz en el bosque. En esta selva se mueven por encima de las copas de los árboles, en la parte más alta. Como veis, la cámara la tengo enfocada hacia arriba, pero de momento no he podido tomar ninguna imagen. Además son muy rápidos y no te da tiempo. Pero bueno, lo sigo intentando. Están aquí, es que los he visto. Es difícil, muy difícil. Gunung Leuser, al norte de Sumatra, Indonesia, con sus aproximadamente 7.927 kilómetros cuadrados de superficie, es una de las selvas con más biodiversidad del planeta, con más de 10.000 especies de plantas, entre las que se encuentra la mayor flor del mundo, la rafflesia, o más de 200 especies de mamíferos. Pero en esta ocasión nosotros buscábamos una especie en concreto, el orangután de Sumatra, y para ello intentamos localizar su rastro visitando los árboles de cuyos frutos se alimenta, como las higueras, con la esperanza de encontrar señales de su paso para poder grabarlo en su hábitat natural. Hola amigos, pues seguimos caminando por la selva, nos hemos encontrado este fruto, que es la lima santú, según mi guía. Lo vamos a abrir, esto es una de las comidas favoritas de los orangutanes. Vamos a abrirlo con un machete. Y esto es lo que les gusta. Esto es lo que les gusta, parece ser, a los orangutanes bastante. Así es que es un buen sitio para esperar a ver si viene alguno. Orangutan. Mi guía. Una de las cosas por las que es importante la selva de Indonesia, la de Sumatra en concreto, es la enorme variedad de insectos que tiene, como este que tengo aquí. Fijaros el aspecto alienígena que tiene este pequeño animal. Bueno, comparado con mi mano, no es tan pequeño. Impresionante, ¿no os parece? Seguimos ruta. Estoy filmando al que aquí llaman Thomas Lee Monkey, una especie de mono que me parece que es endémica de Sumatra. Lo tengo que chequear, pero desde luego es una especie bastante rara. Fijaros. El langur de Thomas es un mono de la familia de los cercopitécidos, catalogado por la IUCN como vulnerable, ya que es endémico del norte de Sumatra y no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Los bosques tropicales de esta zona están en franca regresión por la tala y las plantaciones de palma, lo que pone en peligro a esta especie. Fundamentalmente frugívoro y vegetariano, a veces incorpora hasta en un 6% de su dieta presas de origen animal. Se puede reproducir todo el año, y el 60% del tiempo lo pasa descansando en el sotobosque, aunque duerme en lo alto de las copas de los árboles para su protección. Los grupos pueden alcanzar los 16 individuos, liderados por un macho, sus hembras y crías, aunque a veces se dan grupos solo de machos. Bueno, seguimos caminando por la selva y viendo restos de su fauna. Acabamos de encontrar unos frutos que han sido devorados por un orangután. Aquí tenemos a mi guía con estos frutos. What's the name of these fruits? The family from jackfruits. Family jackfruits. Palmyra jet fruits. Jackfruit family. Ok, en español no sé cómo se llamará, pero estos son. Y esta es la mordida de un orangután. Se ve perfectamente como la boca del orangután ha mordido el fruto.
Son unos frutos bastante duros. Orangutana. Ajá, ok. Thank you. Seguimos la ruta. Espero que no nos piquen más sanguijuelas y que podamos ver orangutanes y filmarlos, porque verlos ya los hemos visto, pero es que esta selva es muy difícil para filmar fauna. En fin, seguimos. Finalmente la constancia dio sus frutos y llegó el avistamiento deseado, una hembra de orangután con su cría. Bueno, por fin lo hemos conseguido. Hey, man. This is better. It's patience. Una buena toma de un orangután con su cría, nada menos. Está lejos, como podéis ver, está ahí arriba, pero lo tenemos para vosotros. Seguimos esperando a ver si se mueve. El orangután de Sumatra, según la IUCN, está en peligro crítico de extinción, ya que esta especie única solo se encuentra en los bosques tropicales de tierras bajas y montanos de la región de Aceh, en el norte de Sumatra. La última estimación los cifra en 13.846 individuos, el 95% de los cuales se encuentra en el ecosistema de Gunung Leuser. Se extiende desde nivel del mar hasta los 1.500 metros de altitud. Exclusivamente arbóreos, rara vez bajan al suelo. Principalmente son frugívoros, aunque también pueden comer hojas, semillas, brotes, flores o insectos. Las hembras dan a luz a partir de los 15 años y el destete de sus crías es a los 7 años, por lo que tardan unos 9 años en tener la siguiente cría. Esto hace que de media cada hembra solo tenga a lo largo de su vida entre 4 a 5 crías. Un problema añadido más, unido a la desforestación y destrucción de su hábitat. Bueno, la aventura continúa, nos hemos tenido que ir corriendo y eso que teníamos enfrente a un orangután con su bebé, a una orangutana con su bebé, pero ha empezado a llover y nada, hemos vuelto al campamento que como veis lo hemos protegido con plásticos. Aquí en la selva todo va de forma improvisada, pero efectiva. Tener en cuenta que tenemos que llevar lo mínimo posible porque lo llevamos cargando. Entonces, pues cosas que pesan poco y el plástico pues es lo mejor. Y nada, mi tienda ha quedado así, como podéis ver, con las cosas protegidas. No hemos podido poner la cámara trampa, lo que me preocupa un poquito porque no tengo tantas noches. Entonces, bueno, si escampa aún iremos rápido a poner la cámara trampa y si no escampa, pues mañana lo primero que voy a hacer es colocarla, ¿vale? Porque bueno, aquí en la selva nunca se sabe, ahora no llueve fuerte, pero bueno, sigue la aventura. Seguimos caminando por la selva y en esta ocasión estamos buscando una planta endémica de Indonesia y de esta zona de Sumatra, que es la Rafflexia. Es una planta que destaca por tener una flor gigante. Han visto una, estamos intentando acceder a ella, aunque no está ahora en época de floración, pero vamos a poder ver un poco el capullo, digamos. Con eso vais a tener una idea del tamaño. Esta planta cuando florece atrae mucho a los insectos, huele de una forma muy atractiva para que los insectos vayan hacia ella y la polinicen. Muy atractiva para los insectos, quiero decir, no para nosotros especialmente. Bueno, seguimos caminando por esta jungla tan difícil.
Bueno, pues como os decía, aquí tenemos una planta de Rafflexia. Esta es la inflorescencia, la flor, pero todavía no está abierta. Imaginaros, esto cuando se abra, pues va a tener un tamaño pues enorme, como podéis imaginar. Además, como he dicho, huele de forma muy atractiva para los insectos. La función es polinizadora. Por aquí tenemos otros bulbos que están saliendo, otros capullos de la misma planta. Se abre una vez al año, con lo cual es una suerte encontrarla, por eso la estoy filmando, aunque no la tengamos totalmente abierta, la flor. La Rafflesia es una especie en peligro de extinción. Planta parásita sin raíz, tallo ni hojas, no hace la fotosíntesis. Se alimenta de las raíces de otros árboles y de lianas. Su flor, de hasta 1 metro de diámetro, puede pesar hasta 11 kilos, siendo pues la flor más grande del planeta. Desprende un olor fétido a carne podrida y cierto calor que emula un cuerpo en descomposición, para de esta forma atraer a las moscas para su polinización. La floración se da cada varios años y la flor dura tan solo entre 5 y 7 días, con lo que encontrarla es todo un reto y desde luego una suerte. Already. Yeah. Yeah. Okay. Otra más, y con esto acabamos ya la aventura de la selva. Ya estamos en la carretera, voy a chequearme el otro pie. El viaje debía continuar, esta vez rumbo a Bali y Las Komodo, para seguir sorprendiéndome con la naturaleza salvaje de Indonesia, un país único donde todavía conviven los animales más grandes del planeta, como los elefantes, los tigres, rinocerontes, orangutanes o el mayor lagarto del mundo, el dragón de Komodo. Pero eso, amigos míos, será otra historia que os contaré en el próximo vídeo de Biólogo en la Red. ¡Hasta pronto, amigos!